Por acá entonces, repasemos un poquito. ¿Qué viene a ser el ángulo, profesor? El ángulo viene a ser el espacio que generan dos rayos con un punto de origen en común. ¿De acuerdo? Esta pequeña abertura, profesor, entonces, lo que llamo alfa, viene a ser el ángulo. Así es, eso viene a ser el ángulo. ¿De acuerdo? Bien, profesor. ¿Qué más? Por acá voy a tener el lado OA y el lado OB. Estos dos lados que están formados por dichos rayos me van a generar el ángulo alfa. El punto O se llama origen. No te olvides. ¿Algo más que debas saber, profesor? Claro que sí. Ese angulito alfa va a tener una variación. Por eso se llama ángulo geométrico. ¿Por qué, profesor? Porque ese ángulo va a ser mayor a 0 grados y menor que 180 graditos. ¿De acuerdo? Mayor a 0 grados y menor a 180 graditos. Profesor, y todos los ángulos geométricos, esta aclaración, ángulos geométricos, tienen esta variación única, así es. Todos los ángulos que se encuentran en esta variación son considerados geométricos. Profe, esta parte no me queda claro. Quiere decir que este alfa es menor que 180, pero profesor, nosotros conocemos un ángulo de esta forma que tiene una medida, profesor, de 180 grados. ¿Qué pasa con ese ángulo, profesor? Tiene razón, es un ángulo, no lo niego, pero no es un ángulo geométrico. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, es un ángulo. Incluso creo que tiene un nombre, ¿no? Profesor, el ángulo llano, dicen, ¿no? 180 grados, correcto. Pero para empezar, eso no es un ángulo. ¿De acuerdo? En geometría no se considera ángulo. En trigonometría, sí. Eso sí es un ángulo trigonométrico. Y en su momento lo veremos, ¿de acuerdo? Eso es un ángulo, pero trigonométrico. En geometría, debes respetar esta condición. ¿De acuerdo? El ángulo llano no existe en geometría. Para que se considere un ángulo geométrico, debe estar en este intervalo. Mayor a 0 grados y menor a 180. Este ángulo, te repito, en geometría no está. ¿Está bien? Profesor, pero si yo googleo de repente, ¿no? Ángulos en geometría, ¿me va a salir el ángulo llano? Sí, pero recuerda que todo cambia. ¿De acuerdo? Todo va a ir cambiando y esto también se ha ido modificando con el tiempo. ¿Pero eso qué quiere decir? Que falta un poquito actualizar, entonces, así es, falta actualizar. Tanto textos como información. ¿De acuerdo? Eso ya no se considera un ángulo geométrico, ¿ya? Mucho cuidado con eso. ¿Qué más, profesor? Sigamos por aquí. Vamos a ver la clasificación de los ángulos según sus medidas. ¿Está bien? Según las medidas, profesor, ¿cómo sería? Bien, mira, fíjate por acá, yo tengo el siguiente angulito, ¿no? Pero acá, mira, tengo un rayo y por acá, mira, tengo otro rayo. Ahí está. Digamos que tengo por acá, mira, un ángulo alfa. ¿De acuerdo? Tengo un ángulo alfa. Profesor, ¿y ese ángulo alfa bajo qué medida se encuentra? Ah, mira, es mayor a 0 grados y te comento, mira, es menor que 90 graditos. Profesor, esa condición, esa variación que usted está colocando por acá, que estamos resaltando, mire, de amarillo, es muy importante, así es. Porque esa variación es la que me va a permitir a mí darle una clasificación. En este caso, se trata de un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Ese tipo de ángulos que son mayores a 90, pero menores que 90, son los llamados ángulos agudos. Profesor, ¿habrá otra clasificación? Sí, por aquí está. Tengo por aquí, ¿no? Este rayo, y tengo por acá, mira, este otro rayo. Ahí está. Profesor, ¿ese rayito tendrá una clasificación también? Sí. Además, mira, tiene una característica especial. Algunos le generan por acá, ¿no?, un pequeño cuadradito. En otros textos encontrarás un pequeño rectángulo quizás, pero la interpretación es la misma. Profesor, ¿cuál es? Ese ángulo alfa que estoy colocando ahí. Y ese cuadradito, profesor, ¿qué significa? Ah, esa es la medida del ángulo alfa, que en este caso ese cuadradito se interpreta como 90 grados. ¿De acuerdo? Cada vez que veas ese pequeño cuadradito en un ángulo,
significa que mide 90 grados. ¿Es importante esa información? Por supuesto, es importante. Profesor, ¿y ese tipo de ángulos tienen alguna clasificación? Claro que sí. Ese tipo de ángulo se denomina ángulo, por acá, recto. ¿De acuerdo? Este es el llamado, mira, ángulo recto. Ángulo mide 90 grados. ¿De acuerdo? El ángulo agudo, profesor, menor a 90. El ángulo recto, igual a 90. Profesor, ¿habrá otro ángulo que deba conocer? Sí. Lo vamos a colocar por aquí. Tengo, mira, este rayo. Tengo por acá, mira, este otro rayo. A ver, lo ubicamos ahí. Ahí está, ¿no? Bien, tengo por acá este rayo para que se note un poco más. Ahí está. Ahora sí. Profesor, ¿qué vamos a denotar de este ángulo? Mira, este es tu ángulo alfa. ¿Hay algo importante aquí? Claro que sí. Es mayor a 0 grados y es menor que 180. Profe, la misma indicación que está por aquí, así es. Esa misma indicación. Profesor, esa variación entonces es importante, así es. La vamos a utilizar de repente cada vez que te pidan cuál es el máximo ángulo, cuál es el mayor valor, el máximo valor, mínimo valor. Cuando hagamos máximos y mínimos, vamos a trabajar con esa parte. ¿Ya? Vamos a trabajar con esas variaciones. Así que, por favor, recordarles. Profesor, ¿y ese ángulo recibe algún nombre? Sí, es el ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Ese ángulo recibe el nombre de obtuso. Esa es la clasificación según las medidas. ¿De acuerdo? Puede ser un ángulo agudo, puede ser un ángulo recto o puede ser un ángulo obtuso. Cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Tiene una manera distinta de interpretar. Sobre todo la parte, ¿no? De las variaciones. ¿De dónde a dónde varía un ángulo? Esa parte, por favor, muy importante. Bien, vayamos a la siguiente parte. Por aquí. Otro tipo de clasificación va a ser también según sus lados. ¿De acuerdo? Esa parte también es muy importante. Según los lados, los ángulos también reciben una clasificación. ¿Cuál es esta, profesor? Pueden ser ángulos adyacentes, pueden ser ángulos consecutivos. ¿A qué se llama, profesor, ángulos adyacentes? Bueno, serán adyacentes si tienen la siguiente característica. Jóvenes, yo puedo tener por acá, miren, un rayo. Por acá de repente, mire, un rayo. Profesor, sale del mismo punto de origen, así es. Y por acá, miren, otro rayo. Listo, profesor. Digamos que acá tengo el ángulo, profe, mire por acá, que sea el ángulo alfa, y este ángulo, profesor, que sea de repente beta. ¿De acuerdo? Profesor, mire por acá. Tengo el ángulo alfa y tengo el ángulo beta. Profesor, mire por acá. ¿Por qué se dice que son adyacentes? Porque son dos ángulos que se encuentran juntos. ¿De acuerdo? En palabras simples y comunes, son dos ángulos que se encuentran juntos, uno al lado del otro. Por eso se dice que son adyacentes, están juntos, uno al lado del otro. Ahora, la definición formal que te vas a encontrar de repente en algunos textos, tengo el vértice O, digamos tengo el rayo OA, el rayo OB y el rayo OC. La definición que te vas a encontrar es la siguiente. La medida del ángulo de repente, mira, alfa y beta comparten un rayo en común. A eso se llama adyacentes, porque comparten un lado. Miren, en este caso el rayo OB lo comparten tanto el ángulo alfa como el ángulo beta. Lo están compartiendo los dos, mira, los dos. ¿De acuerdo? Los comparten ahí los dos. Listo, profesor, muy bien. Son ángulos adyacentes, uno al lado del otro. ¿De acuerdo? A eso se llama ángulos adyacentes. Profesor, ¿a qué se llama ángulos consecutivos? Bien, ángulos consecutivos son aquellos ángulos que se encuentran uno detrás de otro. Pueden ser dos, tres o más ángulos, ¿de acuerdo? Veamos por acá un caso. Tengo este rayo, por ejemplo, profesor. Tengo este otro rayo, profe, mire por aquí. Tengo de repente este otro profesor por acá. ¿Y por qué no de repente, profe, un rayo más por aquí?
Puede ser, claro, puede ser, no hay ningún problema. A ver, por acá, ¿no? Un rayito más. Ahí está. Tenemos ese rayo ahí, profesor. Listo. Coloquemos sus ángulos. Mira por acá, este que sea de repente el ángulo alfa. Profesor, este que sea de repente el ángulo beta. Y por qué no, este que sea, mira, el ángulo omega. ¿Puede ser? Claro que sí, puede ser, no hay ningún problema. Colocamos ahí sus vértices, profesor, vértice O, y este que sea el rayo OA, el rayo OB, el rayo OC y el rayo OD. ¿De acuerdo? Ahí está. Profesor, ¿por qué se llama ángulos consecutivos? Ah, muy bien, mira, porque un ángulo sigue después de otro. Mira, los tres ángulos están juntitos. Pueden haber más ángulos. Como están seguidos uno detrás de otro, mira bien, por favor, uno detrás de otro, se llaman ángulos consecutivos. ¿De acuerdo? Son ángulos seguidos, uno detrás de otro, chicos. ¿Ya? Muy bien, a eso se llama ángulos consecutivos. Bien, ahora, otra observación que podemos notar es la siguiente. Mira, me voy a acercar un poco. Jovencitos, además de ser ángulos consecutivos, también podemos decir que son ángulos adyacentes en algunos casos. Mira, alfa y beta. Profesor, mire, los dos están juntos. Son ángulos adyacentes. Uno al costado del otro, mira, adyacentes. Profesor, mire por acá. Beta y omega son adyacentes también, mira, uno al costado del otro. Están juntos, mira. Ahí está. Pero, profesor, observe, alfa y omega, ¿serán adyacentes, profe? ¿Están juntitos? Bueno, ahí sí no, ¿verdad? Esos ya no son adyacentes. ¿De acuerdo, chicos? Esos ya no son adyacentes. Ah, listo, profesor, muy bien. Hasta ahí, jovencitos. Hasta esta primera parte. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Estamos haciendo solamente la parte teórica hasta el momento. Todavía no estoy tocando ninguna parte de ejercicios ni nada por el estilo. Todavía no. Primero tenemos que entender esta parte y luego recién vamos a los ejercicios. No hay ninguna por acá me indica. Ya, muy bien chicos, no hay problema. Ya, no hay problema. Cualquier duda que tengan, por favor, háganlo saber, no hay ningún problema. ¿Sí? Por favor, con todo gusto se va a volver a explicar cualquier inconveniente. Bien, si no hay dudas, continuemos. Por aquí. A ver, jovencitos, tenemos lo siguiente. Sigamos viendo una parte de la clasificación. Recuerda que estamos en la parte de según sus lados. Pueden ser adyacentes, consecutivos. Ya hemos visto de qué trata cada caso. Ahora, profesor, ¿a qué se refiere con ángulos opuestos por el vértice? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bien, vamos a ver el primer caso. Mira, yo tengo por acá, jovencitos, dos rectas, ¿de acuerdo? Mira por acá, dos rectas que se han, mira, intersectado. Dos rectas, ahí están. Se han intersectado en un punto. Profesor, ¿cuál es ese punto? Ah, mire, ese punto está por acá. Aquí. Llamado punto O. Profesor, ese punto O viene a ser el vértice. Así es. Viene a ser, mira, el vértice. Todo claro ahí, ¿verdad? Listo. Profe, pero se ha dado cuenta que ese vértice O, que usted ha llamado O, en realidad me está generando algunos cuantos ángulos. Así como cuáles. Mire por acá, profesor. Si yo observo este rayo y este otro rayo, profesor, me están formando un ángulo. Ah, mira, tienes razón, ¿no? Me están formando un ángulo. Profesor, que sea el ángulo de repente tita. ¿De acuerdo? El ángulo tita. Listo, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más puedo observar? Profesor, si yo prolongo, mire por acá este lado, y de hecho que se prolonga porque es una recta, y prolongamos también este lado, el mismo comentario. Profesor, este vértice hace que este angulito que está por acá se refleje también por aquí, profesor. En otras palabras, ¿qué cosa debo entender? Profesor, usted debe entender que si ese ángulo que está a la derecha, que usted llamó tita, y el ángulo que está, mire, por acá para la izquierda, van a ser iguales. Es decir, él también mide el ángulo tita. Claro, ¿no? Son iguales, ¿no? La indicación por ahí, perfecto, son iguales. Profesor, solamente tengo ahí ese caso del ángulo tita, nada más, solamente ellos dos son iguales.
Por algo se llama, mira, opuestos por el vértice. Acá está el vértice, él es opuesto. Profesor, pero por aquí, observe usted, si yo analizo este ángulo que está por acá, mire de amarillo, y este ángulo que está por acá arriba, profesor, ¿acaso no son también opuestos por el vértice? Y yo les diré, por supuesto que sí, ¿verdad? Es decir, si este angulito que está por acá, si este angulito que está por acá, yo lo llamé beta, ¿cuánto mide, profesor, este ángulo que está también por acá? Bueno, te comento, también vale beta. Ya que, claro, ¿no? El otro también es beta. ¿Por qué, profesor? Porque también son opuestos por el vértice. Mira, acá está el vértice. Este ángulo y este ángulo son iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. Son opuestos por el vértice. ¿De acuerdo? Bastante cuidado ahí, chicos, con esa parte, ¿ya? Son opuestos por el vértice. Listo, profe. Todo bien hasta esta parte. ¿Algo más que podamos agregar antes de pasar a lo que es par lineal, a ese postulado? Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña observación. Chicos ya de quinto año, por ahí nos pueden sorprender con alguna pregunta teórica, alguna pregunta de verdadero o falso o alguna pregunta similar. Jovencitos, su concepto de la parte teórica debe ser tan sólida como su parte operativa. Si ustedes me dominan la teoría, no van a tener ningún problema con ningún ejercicio. Hay muchos ejercicios que se resuelven solamente aplicando la teoría. En algunos casos, ni siquiera necesitas coger el lápiz para resolverlo. Con la simple lectura vas a poder darle solución en algunas preguntas, sobre todo cuando te pregunten teoría. Una observación importante que les quiero dar en esta parte es que los alumnos muchas veces confunden la parte de ángulo con medida angular. No son lo mismo. Una cosa es el ángulo y otra cosa es la medida angular. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Vamos a explicarlo en este caso. Jovencitos, hemos hablado en la parte de definición que el ángulo lo conforman o se forma por la abertura, el espacio que generan estos dos rayos. Digámosle de origen O. Tengo el rayo, mira por acá, OA, y por acá el otro rayo, mira, llamado OB. Profesor, esta abertura que usted ha generado con esos dos rayos, ese espacio que está por acá, es lo que se llama ángulo. ¿Cierto, profesor? Así es. Eso es el ángulo. El espacio que genero con esos dos rayos. ¿De acuerdo? El espacio, la abertura que se crea, eso es el ángulo. Profesor, ¿y qué cosa viene a ser la medida angular? Ah, sencillo. Muy bien. La medida angular, jóvenes, es la cantidad de grados que tiene este pequeño espacio que ha generado el ángulo. Ese espacio, la cantidad de grados que tiene, esa es la medida angular. Digamos 60 graditos. Lo que mide tu transportador, esa es la medida angular. Ah, muy bien, profe. Entonces la cantidad viene a ser la medida angular. El ángulo es lo que origina el espacio originado entre estos dos rayos. Este es el ángulo. Medida angular, la cantidad de grados que tiene este espacio. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre los dos. Una cosa es ángulo y otra cosa es medida angular. Profesor, pero por ahí de repente me dicen, se suman los ángulos 30 y 60 grados. Bueno, en realidad no está sumando los ángulos. Está sumando sus medidas angulares. No puede sumar ángulos, pero sí puede sumar sus medidas angulares. Puede ser una pregunta de examen bimestral. ¿De acuerdo? Así que te voy adelantando es mucho cuidado con la parte teórica. ¿Ya? Mucho cuidado con tu parte teórica. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda con respecto a esta diferencia que acabamos de ver en la observación? ¿Alguna pregunta de repente? Consulten, chicos, consulten. Como ya les comenté, la práctica que han dado, ¿no? El examen mensual que han dado, no se va a comparar al examen bimestral. ¿Está bien? No se va a comparar. Así que, por favor, cualquier duda que tengan, háganmelo saber.
¿Está bien? Hagan saber cualquier pregunta que tengan, chicos. Con todo gusto se les va a responder. Jovencitos, por acá. Veamos esta parte. La parte que se dice par lineal. Profesor, ¿por qué se le llama par lineal? Bien, jóvenes. Vamos a tener con un ejemplo, ¿ya? Con un ejemplo lo vamos a decir por acá. Digamos que yo tengo por acá, jovencitos, miren, esta recta, ¿ya? Una recta. Ya salió la notificación del tiempo, jóvenes. Ya, por favor. Se corta la transmisión. Nos conectamos nuevamente de inmediato. Sí, por favor. Bien, chicos, a ver por acá. Tenemos ahí la siguiente estructura, ¿sí? Tenemos acá el siguiente gráfico. Mira, tengo una recta que se ha intersectado, mira, con un rayo. ¿De acuerdo? Mira, una recta que se ha intersectado por acá con un rayo. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiero que te des cuenta de dos situaciones. La primera, por aquí me está generando, profesor, observe, una abertura entre los dos. Un espacio, ¿no? Un espacio. Profesor, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que te está generando, ¿qué cosa? Un ángulo. Le puedo llamar alfa, no hay ningún problema. Te está generando un ángulo. Profesor, pero al otro lado podemos observar lo mismo. Mire por acá, de color amarillo. Me está generando, profesor, mire por acá, otro ángulo. Tiene razón. Por acá, ¿verdad? El ángulo beta. ¿De acuerdo? Lo llamo ángulo alfa y lo llamo ángulo beta. Profesor, ¿qué quiere decir? ¿A dónde quiere llegar con esto? Te quiero decir lo siguiente, que ese ángulo alfa más el ángulo beta me va a dar 180 grados. ¿De acuerdo? Mira, la suma de esos dos ángulos, escúchame, la suma de esos dos ángulos me da 180 grados. Profesor, un momentito. Ya pues, ese es el ángulo llano, profe. ¿Cómo dice que no existe? No, mucho cuidado. Yo te estoy indicando lo siguiente. Ustedes, o mira, muchas veces se cataloga a este ángulo, mira, uno solo, como 180, el, entre comillas, llamado el ángulo llano. ¿Verdad? El ángulo llano, 180. Profesor, usted me dijo que no es geométrico y lo mantengo. No es geométrico. No confundas con esta parte, por favor. Te estoy diciendo bien clarito. La suma de estos dos ángulos, mira por acá, dos ángulos, sí pueden sumar 180. No confundir con esta parte, mira. Un solo ángulo, profesor, él solito, mire por acá, es 180 grados. No, no es geométrico. Pero, sin embargo, dos ángulos, profesor, sí pueden darme 180, a eso sí. Dos ángulos sí pueden generarte 180 grados. ¿Ya? Eso quiere decir en esta parte del par lineal. ¿De acuerdo, chicos? Así que, por favor, bastante cuidado con eso. No confundan por ahí los conceptos menos las definiciones. Sigamos. Ya en esta parte podemos hablar de lo que es el complemento y también el suplemento. Profesor, ¿qué cosa viene a ser el complemento? Lo vas a encontrar, mira, denotado de la siguiente forma, con una C mayúscula y un pequeño subíndice, que puede ser alfa, X, beta, cualquier ángulo que sea mencionado. Alfa me representa el ángulo, ¿de acuerdo? Un ángulo pequeño. Y la palabra C, bueno, pues deriva de complemento. ¿Qué significa complemento, profesor? ¿A qué se refiere que me dicen que un ángulo es el complemento de otro? O también me voy a encontrar la parte que dice dos ángulos son complementarios. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Qué quiere decir? Bueno, simplemente quiere decir que la suma de dos ángulos, por ejemplo, alfa más beta, es igual a 90 grados. ¿De acuerdo? Eso quiere decirte. ¿Eso es todo, profesor? Eso es todo. Si tú te recuerdas eso, no vamos a tener ningún problema. La medida, la suma, perdón, de esas dos medidas angulares va a ser 90 graditos. ¿De acuerdo? La suma de ellos dos es 90. Profesor, no entiendo esta parte muy bien. ¿Puede colocar algunos ejemplos? Por supuesto. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es el complemento, ¿no? ¿Cuál es el complemento de 20 graditos? ¿Quién será su complemento, profesor?
Ah, bueno, lo que te estoy preguntando es, ¿quién es ese ángulo que al sumarle 20 me va a dar como resultado 90 grados? Claro, ¿verdad? Por ahí me dicen, profesor, L70, su complemento. Perfecto. Muy bien. Profesor, ¿y qué pasaría si me preguntan por 25 graditos? ¿Quién será su complemento? ¿Voy a hacer lo mismo, profesor? Claro que sí, vas a hacer lo mismo. Si es 25, en este caso, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? 60 y, claro, ¿no? 65. Correcto. 65 grados. Pues. Ahí está. Profe, una más, a ver, por si acaso. Correcto. Si un ángulo mide 53, profesor, ¿quién será su complemento? Es decir, aquel angulito que si yo le sumo me va a dar 90 grados. 37, ¿correcto? Claro, ¿no, profesor? De manera inmediata, ese angulito es 37 grados. Y esto lo vamos a utilizar bastante cuando hagamos triángulos rectángulos. ¿Ya? Ahí vamos a utilizar bastante esos conceptos, triángulos rectángulos. Ahí. Bien, profe. Entonces, por favor, jovencitos, que quede claro esta parte, ¿sí? Cuando hablamos de complemento, cuando la suma de dos ángulos es 90. Ahí me hablan de complemento. La notación, una C con un pequeño subíndice. Ese subíndice me señala el complemento. Por ejemplo, si yo quiero el complemento, no lo voy a escribir. Si yo quiero el complemento de 60, ¿quién será? ¿Quién será el complemento de 60? A ver, sin escribirlo, ¿eh? Practiquemos. Complemento de 60. ¿Quién será? ¿Cuánto le falta para que sean 90 graditos? Correcto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, jóvenes. Profe, ¿y el complemento de 45, quién será? Correcto, ¿verdad? 45. Muy bien, excelente ahí los chicos. Muy bien, perfecto. Profesor, eso es todo, eso es todo. ¿De acuerdo? Si tú te recuerdas, eh, por aquí, la suma de esos ángulos en complemento, ¿ah? Suman 90, no hay ningún problema. Porque la mayoría de los ejercicios te dicen eso, ¿no? Se tienen los ángulos complementarios, por no decirte, se tienen los ángulos que suman 90 grados. Solamente te van a poner nombres, ¿de acuerdo? Nombres que tú tienes que conocer. Vamos al siguiente caso. Profesor, ¿a qué se le llama suplemento? O también llamado ángulos suplementarios. En primer lugar, denotado con la letra S mayúscula y un subíndice que es el ángulo. En este caso, suplemento de alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué viene a ser el suplemento, profesor? Simplemente me habla también de una suma, como el caso anterior, pero en este caso con mucho más cuidado. La suma de los ángulos, por ejemplo, alfa y beta, en esta ocasión, jóvenes, debe ser 180 grados. Profesor, ¿debo aprenderlo? Por supuesto. Si ustedes hacen esa diferencia bien clara, cuando hablamos de complemento, cuando hablamos de suplemento, no va a haber ningún problema. Así es, Sofía, muy bien. 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más debo aprender aquí? Lo primero, la diferencia. Complemento, 90 grados. Suplemento, 180. ¿Por qué enfatizo esto, profesor, a cada rato? Es que los alumnos se confunden. Me hablan de complemento, suman 180. Leen suplemento, profesor, suman 90. No es así. Suelen cambiar el orden. No es su caso. Yo sé que no va a ser su caso, pero les hago esas aclaraciones por si acaso. ¿Ya? Mucho cuidado, por favor. Profe, veamos algunos ejemplos, algunos casos para esta parte. Claro que sí. Por favor, si se corta, nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Nos conectamos de nuevo. Profesor, por aquí. Alfa más beta es 180. Profesor, si me preguntan de repente, ¿no? Por ahí, por el suplemento, escúchame, suplemento de 120 grados, profesor. ¿Por quién me están preguntando? Mira, por ese angulito que debes sumarle a 120 para que te dé 180. ¿Quién será? 60 grados, correcto. Ese es mi suplemento, profesor. Claro, ese es tu suplemento. 60 grados. Profe, a ver, una más tranca, por supuesto. ¿Qué pasaría, profesor, si me dicen
¿Cuál es el suplemento de 80, profe? ¿Quién será el suplemento de 80? De manera directa, ¿no? Profesor, eso me da 100. ¿Eso es todo lo que debo saber, profesor? Eso es todo, jovencitos. Eso es todo. Esa diferencia, por favor, bien clara. ¿Cuándo es complemento? Suman 90 grados. ¿Cuándo es suplemento? Suman 180. Vean cada caso. ¿Sí? Vean cada caso. Ahora, hay una variación a desarrollar. ¿De acuerdo? Lo vamos a mandar. Tiene razón. Muy bien, Leonardo, gracias por recordarme. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Hay una manera de hacerlo. ¿Está bien? Claro, ¿no? Hay por ahí algunas formas de hacerlo, chicos, ¿ya? Hay algunas formas. Lo vamos a ver más adelante. Conforme nos encontremos con ese tipo de ejercicios, vamos a dar la técnica de cómo resolver ese tipo de situaciones. Bien, chicos, hasta aquí, antes de pasar a la siguiente pizarrita. Uy, me pasé. A ver, por acá. Bien, jóvenes. Hasta aquí, jovencitos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Alguna consulta para pasar de frente ya a lo que es la parte operativa? No hay preguntas. Cualquier duda, consulta que tengan, por favor, con todo gusto, ¿ya? No hay preguntas por acá, me indican, perfecto. Bien, si no hay preguntas, sigamos, continuemos. A ver, profesor, por acá. Voy a traer por aquí el primer ejercicio para esta parte, ¿ya? Es un problema de texto y la mayoría de los problemas en la parte de ángulos, ¿ya? En la parte de ángulos son así, ¿no? Con texto, ¿ya? Un pequeño texto y nos van a dar la evaluación. Profesor, mire por acá. El problema número 1 me dice lo siguiente, ahí está, lo vamos a analizar todos. Me dice por acá, agrandamos un poquito esto, damos lectura. Se tienen los ángulos consecutivos. Ya sabemos a qué llamamos ángulos consecutivos, ¿te acuerdas? Profesor, mire, está por acá, ángulos consecutivos. Un ángulo luego de otro, ángulos seguiditos, ángulos consecutivos. Listo, profe, sigamos leyendo. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D y D o E. Profesor, mire, ¿se ha dado cuenta que la letra O está en el medio de todos? Sí. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que el O viene a ser el vértice. ¿De acuerdo? Esa letrita O viene a ser tu vértice. Eso te está indicando. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo. Proporcionales a los números 2, 3, 5 y 8 respectivamente. Son proporcionales. Pero eso quiere decir que A o B, esa palabrita, mira, respectivamente. Vamos a hablar de eso, ¿ya? Aquí. Profesor, ¿qué quiere decir cuando me encuentro con esta palabra, respectivamente? Que respetes el orden. Por ejemplo, acá aparece primero el ángulo A o B. Ese ángulo A o B es como 2. ¿De acuerdo? Profesor, mire por acá. Aquí me hablan del ángulo B o C. Ah, muy bien. Ese ángulo B o C es como 3, en ese orden. Profe, a ver, continúe. C o D es como 5. Profe, el último. D o E es como 8. Ahora, te dice bien claro, es como 2, es como 3, es como 5 y es como 8. En ningún momento les estoy diciendo, es 2, es 3, es 5. No, son proporcionales. ¿Qué quiere decir, profesor? Hablamos de esos segmentos, que van a estar acompañados de una variable, una constante. ¿De acuerdo? Por ahí me dan una posible respuesta. Muy bien, vamos a calcularlo. ¿Qué me está pidiendo el problema? Calcula el valor del ángulo formado por las bisectrices del primer y último ángulo. Profesor, ¿qué quiere decir bisectriz? Bien, hablemos un poquito de eso. La bisectriz es aquel rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo por acá, digamos, este angulito y por acá le trazo un rayo, un rayo. ¿Pero qué quiere decir? Que si todo este ángulo valía 60 y yo trazo esa bisectriz, profesor, ¿quiere decir que esos ángulos son iguales? Así es. Si todo es 60, cada uno vale 30 y 30. Esa es la medida angular para cada uno. ¿De acuerdo? Esa es la bisectriz. Divide el ángulo en dos partes iguales. Si la medida de AOE es 180 grados. Listo. Planteemos el problema. ¿Quién es AOE, profesor? Es 180 grados. Es más o menos así tu gráfico. Tengo por acá, a ver, AOB, BOC, COD
y DOE. Listo. Por acá, jóvenes. Acá tengo A, O y B. B, O y C. C, O y D. D, O y E. Por acá. Y E, ¿no? El punto E. Profe, ¿por qué lo hizo así? El dato de acá me ayudó. Mira qué dice por acá. AOE es 180 grados. Profe, quiere decir que toda esta parte de acá es 180 grados. Me está indicando que vale 180. Ah, listo, profe. Por eso lo dibujó como una recta. Claro, lo dibujé como una recta. Profesor, sigamos. A o B, me hablan de A o B, mira, es como 2, dice, ¿no? Como 2. Ah, muy bien. A o B, acá está A o B, es como 2, con una constante, K en este caso. Profesor, el ángulo BOC es como 3. BOC es como 3. Muy bien. BOC está por acá. Es como 3. Con una constante K. Profesor, el siguiente ángulo. COD. COD. Profe, es como 5. Como 5K. La misma constante. Profesor, el último es como 8. Muy bien, como 8. Ahí está. Con la misma constante. Profe, ¿qué va a hacer ahora? Bueno, voy a sumar cada uno de los ángulos. Este ángulo, más este ángulo, más este y más este, debe darme 180 grados. Vamos a darle solución a ese problema. Por ahí ya me han dado respuesta. Vamos a ver, vamos a corroborar. Empecemos, profe. Sería 2x más 3x más 5x más 8. Bueno, perdón, 2K, 3K más 5K más 8K, ¿no? Sería 180 grados, profesor. Profesor, podemos sumar todos ellos ya que son semejantes. Eso me daría 18K, ¿de acuerdo? 18K, mira, igual a 180. Profesor, ¿cuánto valdría acá? De inmediato, ¿no? 10 grados, ¿verdad? Esa es tu razón, mira, 10 grados. Correcto, jóvenes. Muy bien. Veamos qué nos está preguntando el texto. ¿Qué dice por acá? Leamos. Calcule el valor del ángulo formado por las bisectrices del primer y último ángulo. Primer y último ángulo. Nos acercamos por acá. Observemos la figura. Profesor, me están preguntando, ¿el primer ángulo quién es? Profesor, el primer ángulo es este de acá, que vale 2K. Correcto, vale 2K. Pero ya sabemos cuánto vale K, profe. K vale 10. Quiere decir, profesor, que este ángulo en realidad, ¿cuánto mide, profesor? Bueno, ese ángulo en realidad, borramos esta parte para colocar el texto, vale 20 grados. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Vale 20 grados. ¿De acuerdo? Ese ángulo, mira 20 grados. Lo colocamos un poquito mejor. Este ángulo mide, profesor, 20 grados. Ahí está. Profesor, me hablan del último ángulo. Ah, muy bien. El último ángulo, ¿cuánto vale? Profesor, mire, el último ángulo me están indicando que vale 8K. Y es este ángulo de acá, correcto. Pero si vale 8K y tú sabes que K vale 10, por eso quiere decir que este ángulo mide 80 grados. Correcto. Ahora te están diciendo las bisectrices de este ángulo, la bisectriz, profesor, a ver. Ahí está, profesor. Mire, esa bisectriz y esta otra bisectriz. Eso te están pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué dice por acá? Calcule el ángulo formado por las bisectrices del primer y último ángulo. Chicos, bastante cuidado con lo que te pide. Me piden todo este ángulo. Todo ese ángulo de amarillo me están pidiendo. Eso es lo que me piden. ¿De acuerdo? Bastante cuidado con sus cálculos. Profesor, comencemos a llenar datos. Si este ángulo total vale 20 grados, porque es lo que me dice, ¿no? 20 grados. La bisectriz, ¿cuál será, profesor? Ah, quiere decir que él mide 10 y él mide 10, ¿sí o no? Claro, profe. Eso sería, muy grueso por acá, a ver, 10 grados. Y acá también sería, mira, 10 grados. Profe, todo él vale 80.
tienes razón. Quiere decir que él vale entonces 40 y acá también él vale 40. Profe, ¿se acuerda que acá vale 10? Claro, ¿no? ¿Y este ángulo cuánto vale acá de amarillo? Ah, el ángulo de amarillo, si K es 10, profesor, vale 50. Y el de verde, profesor, si K vale 10, él vale 30. Profesor, solamente tengo que sumar todos esos ángulos, ¿cierto? Así es. Sumamos y ya tenemos la solución. Eso me están pidiendo, ¿no? Calcule el ángulo formado por las bisectrices del primer y último ángulo. Todo eso me están pidiendo, ¿ya? Bien. A ver, ¿qué me están pidiendo por acá? Voy a sumar por acá mi ecuación. Acá sería, ¿no? Acá al costadito, me cansa el espacio, creo. Sería 10 más 30 más 50 más 40. Y eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto me daría esto? Acá me daría 8, 9, 130, ¿no? 130 graditos. Esa sería mi solución. ¿De acuerdo? Profesor, no hay clave. No hay problema. Tu operación es correcta. Le ponemos este 30, ¿ya? Esa sería tu solución. Es lo que te está pidiendo el texto. Calcula el valor del ángulo formado por las bisectrices del primer y del segundo ángulo. Ese ángulo total te están pidiendo. No tenemos respuesta en este ejercicio. ¿Ya? No hay problema. Ahí está, tu operación es correcta. Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. El día de mañana nos vemos en la clase de trigonometría. ¿De acuerdo? Por favor, cuídense mucho, chicos. Ha sido un gusto saludarlos y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, chicos. Cuídense bastante. Nos vemos. Gracias.